El mito de Nanahuatzin es una leyenda fundamental, un pilar inquebrantable de la cosmogonía mexica. Es un relato ancestral que nos conecta con los orígenes mismos de su universo, una historia tejida con hilos de profunda sabiduría. Esta narración no es solo un cuento, sino una enseñanza vital transmitida a través de generaciones. En su esencia, este mito narra el origen sagrado del Sol, la fuente de toda luz y vida en el cosmos. Nos revela cómo el astro rey, que cada día ilumina nuestro mundo, nació de un acto de suprema devoción y valentía. Es la explicación de por qué el Sol es tan venerado, un recordatorio constante de un sacrificio primordial. Más allá de su función cosmogónica, la leyenda destaca la importancia inmensurable del valor. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en el poder ostentoso, sino en la capacidad de enfrentar lo desconocido y lo temible. Es un canto a la audacia que trasciende las apariencias y las expectativas. Asimismo, el relato subraya la relevancia profunda de la humildad como virtud cardinal. Nos enseña que la grandeza no siempre se encuentra en la opulencia o la vanidad, sino en la sencillez del espíritu y la disposición a servir. La humildad se presenta aquí como el camino hacia la verdadera trascendencia. Antes de su gloriosa transformación en el Sol, Nanahuatzin era un dios modesto, casi insignificante entre el panteón divino. Su presencia era discreta, su voz apenas un susurro en el concilio de los dioses poderosos. No poseía la majestuosidad ni el esplendor de otras deidades. Estaba marcado por la enfermedad, su cuerpo cubierto de llagas y pústulas, una imagen de fragilidad y sufrimiento. Esta condición física lo hacía parecer débil y desfavorecido, un ser que inspiraba compasión más que admiración. Su aspecto era un reflejo de su humilde posición. Se caracterizaba por su humildad, una cualidad que lo distinguía de los demás dioses, a menudo orgullosos y vanidosos. Nanahuatzin no buscaba reconocimiento ni alabanza, su espíritu era puro y desinteresado. Su sencillez era su armadura y su esencia. Sin embargo, su condición humilde y enferma no era, en absoluto, una debilidad, sino una fortaleza oculta. Estas pruebas forjaron su carácter, dotándolo de una resiliencia y una pureza de intención inigualables. Su sufrimiento lo preparó para un destino extraordinario. De manera paradójica, esta condición, aparentemente desventajosa, se convirtió en la base inquebrantable de su futura grandeza. Fue precisamente su falta de pretensiones y su capacidad de soportar el dolor lo que lo haría digno del más alto honor. Su humildad sería su corona. Con una profunda convicción, Nanahuatzin realiza ofrendas simbólicas, gestos de devoción que trascienden lo material. Cada elemento entregado era un reflejo de su alma, una promesa silenciosa de su entrega total. Estas ofrendas eran el preludio de su destino. Estas ofrendas no eran meros rituales, sino una preparación espiritual para la trascendencia que le aguardaba. Eran pasos deliberados hacia la purificación, un vaciamiento de sí mismo para poder ser llenado con un propósito mayor. Cada acto lo acercaba más a su transformación. Su disposición a ofrecer lo más íntimo de sí mismo demuestra un profundo sentido de sacrificio, una entrega sin reservas. No había egoísmo en sus acciones, solo una voluntad inquebrantable de contribuir al bien común. Su corazón estaba abierto al destino. Con sus propias manos, ofrece espinas ensangrentadas, extraídas de su cuerpo, un testimonio de su dolor y su penitencia. Cada gota de sangre era una plegaria, cada espina un símbolo de su sufrimiento voluntario. Era una ofrenda de su propia carne y espíritu. También ofrece bolas de heno, humildes y sencillas, pero cargadas de significado. Estas representaban la modestia de su existencia, la pureza de su intención desprovista de cualquier ostentación. Eran un reflejo de su espíritu despojado. Y junto a ellas, juncos, elementos comunes y frágiles, pero que en sus manos se convertían en símbolos de su devoción. Estos juncos, quizás trenzados con esmero, hablaban de su paciencia y su dedicación. Eran un humilde tributo a los dioses. Estas ofrendas, en su conjunto, demuestran su devoción inquebrantable, su fe absoluta en el propósito divino. No había duda ni vacilación en su corazón, solo una entrega total a la voluntad superior. Su fe era su guía. Muestran su disposición a renunciar a sí mismo, a despojarse de su identidad individual para abrazar un destino colectivo. Era un acto de aniquilación del ego, una preparación para renacer en una forma superior.
Su sacrificio era su liberación. Son un camino hacia la purificación de su ser, un proceso de limpieza espiritual que lo hacía digno de la tarea encomendada. Cada ofrenda lo acercaba más a la pureza necesaria para su transformación. Su alma se preparaba para la luz. Y hacia la dignificación espiritual, elevando su espíritu a un estado de gracia y honor inigualables. A través de estos actos, Nanawatsin se ganaba el respeto de los dioses y el derecho a un destino glorioso. Su humildad lo engrandecía. En el corazón de la oscuridad primordial, los dioses convocan a Nanawatsin y a Tecusistecatl, los dos elegidos para una tarea monumental. El destino del mundo pendía de un hilo, y solo uno de ellos podría traer la luz. La expectación llenaba el aire. Ante ellos, ardía una hoguera sagrada, un fuego primigenio de proporciones cósmicas, cuyo calor era insoportable y su luz cegadora. Este fuego no era un mero elemento, sino la esencia misma de la creación y la transformación. Era el crisol del universo. La tarea impuesta era de una magnitud aterradora, lanzarse a esa hoguera devoradora, entregarse por completo a sus llamas. Era una prueba de fe, de coraje y de sacrificio absoluto, un desafío que pocos mortales o dioses podrían contemplar. El miedo se cernía sobre ellos. Los dioses habían decretado que el primero en lanzarse a las llamas se convertiría en el sol, el dador de vida y luz. El honor era inmenso, la recompensa, la inmortalidad y la adoración eterna. Pero el precio era la aniquilación de su forma actual. Tecusistecatl, un dios poderoso y vanidoso, se presenta con un aura de esplendor y arrogancia. Su vestimenta era rica, sus joyas deslumbrantes, y su porte, el de alguien acostumbrado a la admiración. Creía que su grandeza era incuestionable. Sin embargo, ante el fuego sagrado, su confianza se desvanece, y la duda lo asalta con una fuerza abrumadora. El brillo de sus joyas palidece ante el resplandor de las llamas, y su vanidad se tambalea. El miedo se apodera de su corazón. Duda ante el fuego, su mente se llena de imágenes de dolor y aniquilación, su cuerpo se resiste al calor abrasador. 4 veces intenta acercarse, y 4 veces retrocede, incapaz de dar el paso final. Su voluntad flaquea ante la inmensidad del sacrificio. Teme perder su existencia, su poder, su gloria, todo aquello que lo definía como Dios. La idea de desaparecer en las llamas, de dejar de ser, era insoportable para su ego. Su apego a su forma actual era más fuerte que su deseo de trascender. Su vacilación revela su apego al poder y su profunda falta de coraje, a pesar de su apariencia imponente. La verdadera valentía no se encontraba en su fuerza física o su riqueza, sino en la disposición a entregarse. Su cobardía lo desnudaba ante los demás dioses. Nanawatsin, a pesar de su humildad y su condición física marcada por la enfermedad, se lanza sin dudarlo a la hoguera sagrada. No hay titubeo en su paso, solo una determinación serena y absoluta. Su corazón puro lo impulsa hacia el fuego. Su cuerpo frágil se consume instantáneamente en las llamas, transformándose en una explosión de luz y energía. El dolor se convierte en gloria, la enfermedad en pureza, y su forma mortal en la esencia misma de la vida. El universo entero se estremece con su sacrificio. Este acto de valentía y sacrificio es la clave fundamental para su transformación, el catalizador de su destino. Fue su entrega total, su desapego de sí mismo, lo que le permitió renacer como el astro más brillante. Su humildad lo elevó a lo divino. Demuestra que el valor, la entrega y la humildad son virtudes superiores al poder y la vanidad. La verdadera grandeza no reside en la ostentación, sino en la pureza de intención y la disposición a darlo todo. Nanawatsin se convierte en un faro de estas virtudes. Su sacrificio ilumina el camino para todos, mostrando que la verdadera fuerza reside en el espíritu desinteresado. Su ejemplo perdura como un recordatorio de que la humildad y el coraje son los cimientos de la verdadera trascendencia. El universo lo celebra. De las cenizas de la hoguera, Nanawatsin emerge glorioso, transformado en el sol, iluminando el mundo con su resplandor. Su luz disipa la oscuridad primordial, trayendo consigo el día, la vida y la esperanza. El cosmos entero se regocija con su nacimiento. La duda y la cobardía de Tecusistecatl lo condenan a un destino menor, a ser la luna, un astro que solo refleja la luz del sol. Su brillo es prestado, su presencia, una sombra de la gloria que pudo haber sido suya.
Su vanidad le costó la grandeza. El mito de Nanahuatzin celebra la humildad como la virtud suprema, la base de toda verdadera grandeza. Nos enseña que la modestia y la sencillez son más valiosas que la riqueza o el poder. La humildad es el camino hacia la luz. Asimismo, exalta el sacrificio como el acto más noble, la entrega desinteresada por el bien de todos. Nos muestra que darlo todo, incluso la propia vida, puede conducir a la creación de algo infinitamente mayor. El sacrificio es la semilla de la vida. Y finalmente, honra el coraje como la fuerza que permite superar el miedo y abrazar el destino. La valentía de Nanahuatzin no fue la ausencia de temor, sino la decisión de actuar a pesar de él. El coraje es la chispa de la transformación. Estas virtudes son fundamentales para alcanzar la grandeza verdadera y contribuir al bien común de la existencia. El sol, Nanahuatzin, es un recordatorio diario de que la humildad, el sacrificio y el coraje son los pilares de un mundo iluminado. Su historia es un legado eterno.